Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir de manera positiva, y que también invitan a reflexionar profundamente. Alejandro nació en un pequeño pueblo junto a una vasta estepa azotada por el viento. Sus padres, campesinos bondadosos, habían dedicado toda su vida a esa tierra árida. Sembraban, soñaban, pero nunca lograron una cosecha completa. Cuando murieron, Alejandro, un joven apenas pasado los 20 años, heredó la única riqueza de la familia, una casa desvencijada y un campo estéril que se extendía sin fin. La gente solía decir que Alejandro era un soñador. Mientras los demás muchachos del pueblo buscaban tierras más fértiles o seguían a las caravanas hacia la ciudad, él seguía aferrado a aquella tierra reseca. Cada mañana llevaba al burro Sol al campo. Sol era la herencia que le dejó su padre, un animal viejo pero fiel, de ojos negros y dulces, con un paso lento pero constante. Alejandro solía acariciarle la crin y susurrarle: «Solo quedamos tú y yo, Sol. Haremos florecer esta tierra», pero la realidad era cruel. Surcos interminables que no daban ni un solo brote verde. El sol abrasador, la lluvia escasa y el viento que se llevaba la poca capa de tierra fértil que quedaba. Tras años de cuidados y sudor convertido en río, lo único que obtenía eran grietas en la tierra y las burlas de los aldeanos. Cada vez que pasaban, los niños gritaban: «Ahí va el chico que habla con un burro». Los adultos negaban con la cabeza: «Nadie es tan necio como él. Aquí todo lo que siembres muere», y aún insiste. Alejandro lo escuchaba todo, pero no respondía. Sabía que solo Sol lo escuchaba de verdad. Cuando estaba cansado, se sentaba bajo la sombra de un árbol, se recostaba contra el lomo del burro y le confiaba su corazón. Sol no respondía, pero sus ojos silenciosos parecían contener un cielo entero de paciencia. Ese silencio era lo que le daba fuerzas a Alejandro para resistir un día más, y otro día más. Sin embargo, hasta la resistencia humana tiene límites. En las noches frías, con el viento colándose por el techo agujereado, Alejandro se acurrucaba lleno de desesperanza. Se preguntaba si sus padres habrían sentido lo mismo. Ellos vivieron y murieron con esperanza, pero ¿tiene sentido la esperanza cuando todo parece perdido? Una noche, al volver del campo agrietado, Alejandro se desplomó en medio de la pequeña casa. Sus manos callosas temblaban, las lágrimas resbalaban por su rostro curtido por el sol. Miró al cielo oscuro y susurró entre sollozos: «Señor, concédeme una señal. Si esta tierra está realmente muerta, muéstrame otro camino. Pero si aún queda una chispa de esperanza, por favor, házmelo saber». Y se quedó dormido, vencido por el cansancio. A la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Cuando Alejandro llevó a Sol al campo como siempre, sus ojos se abrieron de asombro. Sobre la tierra gris y reseca, donde el día anterior solo había visto hierbajos y piedras, habían brotado unos pequeños tallos verdes. Eran frágiles, temblaban en el viento, pero se erguían firmes, como desafiando la dureza de la naturaleza. Alejandro se quedó atónito. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como tambores en una fiesta. Se arrodilló y acarició con sus manos ásperas cada hoja tierna. «Sol, mira. La tierra no ha muerto. Aún respira. Aún nos da una oportunidad». El burro apenas se estremeció, luego frotó la cabeza contra el hombro de su dueño, como compartiendo aquella alegría sencilla. Desde ese día, Alejandro y Sol dedicaron todas sus fuerzas a cuidar los brotes.
Él cargaba baldes de agua desde el pozo lejano y los dejaba gotear sobre la tierra. Arrancaba las malas hierbas, levantaba cercas para que el ganado no pisoteara los retoños. Sol, paciente, tiraba del arado con sus hombros delgados, siempre firme, sin queja alguna. Trabajaban desde el amanecer hasta que la luna aparecía. Los aldeanos, al pasar, se burlaban. ¿Otra vez? Cree que esas hierbitas van a salvar todo el campo, pero esta vez, Alejandro no dejó que las risas llegaran a su corazón. A sus ojos, aquellos brotes brillaban más que el oro y la plata. Eran la señal que había suplicado. La respuesta de Dios. Y en ella confiaba plenamente. Con el paso de los días, las plantas crecieron. Se transformaron en hileras de maíz alto, frondosos frijoles, hojas que danzaban bajo el sol. Alejandro sentía la alegría expandirse en cada paso, en cada respiro. Por las noches, se acostaba escuchando el murmullo del viento sobre el campo, como si oyera un canto de esperanza. Sin embargo, el destino aún no quería soltarlo. Una tarde de fin de temporada, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento rugió con furia, la lluvia cayó a cántaros, los relámpagos desgarraron el firmamento. Alejandro y Sol corrieron al campo, tratando de protegerlo, pero la fuerza humana no podía contra la furia de la naturaleza. En una sola noche, todo el esfuerzo se desvaneció. Plantas rotas, hojas desgarradas, barro por doquier. Alejandro permaneció en medio del campo devastado, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Su cuerpo entero parecía desfallecer. Abrazó el cuello de Sol y sollozó: confiamos, dimos todo de nosotros. ¿Y cómo pudo Dios permitir esto? Dentro de él se abrió un vacío inmenso. Pero cuando el cielo se despejó y los primeros rayos de sol se filtraron entre las nubes, Alejandro lo vio. En un rincón del campo, algunas plantas seguían vivas. Apenas un pequeño fragmento, unos cuantos frijoles, unas matas de maíz, pero resistían, firmes ante la tormenta. Alejandro las contempló largamente. Luego respiró hondo. Quizás esa era la segunda respuesta. Se sentó mucho tiempo junto a aquel pedazo de tierra sobreviviente. Las matas de maíz y frijoles temblaban, con hojas aún desgarradas, pero con raíces hundidas profundamente en la tierra. Al rozarlas con la mano, sintió como si tocara un corazón que aún latía en medio de un campo muerto. Un destello iluminó su mente. Tal vez Dios quería poner a prueba su fe una vez más. Volvió a cargar baldes de agua, recogió ramas rotas, cubrió la tierra erosionada. Sol seguía silencioso a su lado, arrastrando troncos fuera del campo, sus patas cubiertas de barro, pero con la misma mirada bondadosa de siempre. Durante muchos días cuidaron esas plantas como si fueran tesoros. Y entonces ocurrió lo milagroso: las vainas tiernas dieron fruto, las mazorcas pequeñas comenzaron a madurar. No eran muchas, apenas lo suficiente para llenar 2 manos, pero eran fruto de su sudor, de su fe y de su sangre. Eran frágiles, temblorosas bajo el viento, pero seguían erguidas, como desafiando la dureza del cielo y de la tierra. Alejandro miraba aquellas pocas semillas con el corazón lleno de pensamientos. Podía guardarlas, sembrarlas para la próxima temporada, o venderlas baratas para conseguir algo de dinero y resistir. Pero al pasar por el pueblo, vio los rostros demacrados, las casas destrozadas tras la tormenta. Los aldeanos lo habían despreciado antes, pero ahora ellos también sufrían la misma miseria. Aquella noche, acostado junto a Sol, susurró: Sol, si las guardo, solo yo sobreviviré.
Pero si las comparto, quizá todos podamos vivir. ¿Qué debo hacer? Sol apenas levantó la cabeza, con los ojos negros brillando en la oscuridad. Alejandro entendió, y su corazón se iluminó. A la mañana siguiente, el joven cargó canastos de maíz y pequeñas bolsas de frijoles hasta la plaza del pueblo. La gente se agolpó, con miradas entre sorprendidas y burlonas. ¿Acaso piensa repartir limosna? Unas cuantas semillas no sirven de nada. Otra locura más de este soñador. Alejandro sonrió. Con voz cálida pero firme, esto es todo lo que me quedó después de la tormenta. Quiero compartirlo con ustedes. Si las sembramos, quizá la tierra renazca. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aceptaron las semillas con desconfianza. Otros negaron con la cabeza y se marcharon. Pero también hubo manos temblorosas que se extendieron, tomando aquellos pequeños frijoles como si fueran un rayo de esperanza. Aunque lo ridiculizaran, Alejandro sintió una paz extraña en su interior. Sabía que había elegido lo correcto. Días después, Alejandro volvió al campo. Pensaba que, con solo tierra vacía y un viejo burro, su vida se apagaría poco a poco. Pero una mañana, cuando apenas asomaba el sol, sus ojos quedaron atónitos. El campo que antes era un desierto ahora estaba cubierto de un verde tierno y brillante. Los brotes crecían apretados, extendiéndose como un manto dorado bajo la luz. La tierra parecía haber despertado de un largo sueño. Alejandro cayó de rodillas, con las manos temblorosas acariciando cada hoja suave. Su corazón latía con fuerza, las lágrimas corrían sin cesar. Sabía que aquello ya no era fruto solo de su esfuerzo. Era un milagro, la recompensa de la fe, del compartir sin cálculo. Sol estaba a su lado, con las orejas caídas, pastando tranquilo. Aquella imagen quedó grabada en su memoria, un hombre y un burro, en medio de un campo renacido, testigos de que la paciencia siempre recibe su recompensa. Aquella cosecha se convirtió en la más abundante de la historia. El maíz dorado llenaba los graneros, los frijoles verdes cubrían los patios de secado. La noticia se esparció por toda la región. Los aldeanos, aquellos que antes lo habían ridiculizado, acudieron en silencio. Avergonzados, bajaron la cabeza, algunos rompieron en llanto. Alejandro. Nos equivocamos. No confiamos en ti, y nos burlamos. Por favor, perdónanos. Alejandro los miró, con una sonrisa serena en los labios. No reprochó, no guardó rencor. Solo habló con voz cálida, cada palabra fluyendo desde el corazón. La bendición no nace de los cálculos humanos. Llega cuando sabemos confiar, compartir y ser pacientes. Esta tierra me lo ha enseñado. Si ustedes quieren, cuídenla conmigo. La próxima cosecha no será solo mía, será de todos. En ese instante, el ambiente pareció purificarse. Los aldeanos se miraron entre lágrimas, sintiéndose pequeños ante la generosidad del joven que antes habían despreciado. Desde entonces, el campo de Alejandro se convirtió en el corazón del pueblo. Ancianos, niños, hombres y mujeres. Todos colaboraban. Sembraban juntos, cantaban canciones de la cosecha, compartían fatigas y alegrías. El campo, antes árido, ahora rebosaba de vida, transformándose en un símbolo de fe y de fraternidad. Alejandro seguía siendo el mismo, sencillo, despertando al amanecer para llevar a Sol al campo. El viejo burro se había convertido en un símbolo vivo de lealtad, paciencia y humildad.
Cada vez que veía a Sol pastando tranquilamente junto a las hileras de maíz dorado, Alejandro sonreía. Todo lo que tenían había comenzado en los días más oscuros, con lágrimas y súplicas a Dios en la noche. Y aquella historia se difundió por todas partes. Se hablaba de un joven y su burro, de una tierra que había resucitado gracias a la fe y al compartir. Se convirtió en consuelo para las almas cansadas, en una luz que encendía la esperanza en corazones que creían haberse secado, de pie, en medio del campo verde. Con el viento fresco soplando entre el maíz, Alejandro cerró suavemente los ojos y murmuró como una oración. Gracias, Señor, por enseñarme que los milagros no están en los prodigios del cielo, sino en el corazón de los hombres, cuando saben amar, confiar y entregarse lo más valioso, a su lado. Sol seguía tranquilo como siempre. Dócil, silencioso, pero en ese silencio se hallaba el testimonio eterno de la fuerza de la fe y de la lealtad. Gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.